error más grave de nosotros consiste en identificarnos con esas escenas. ¿Por qué? Porque pasan. Sencillamente que pasan. Son escenas de una gran película y al fin pasan. Afortunadamente en el camino de mi vida senté como lema siempre eso, no identificarse uno con las circunstancias diferentes de la vida. Me viene a la memoria casos de la, dijéramos, de la niñez. Como quiera que mis padres terrenales se habían divorciado, nos tocaba a nosotros, los hermanos de una gran familia, sufrir. Habíamos quedado nosotros con el jefe de la familia y se nos prohibía pues visitar pues a la jefa, o sea, a nuestra madre terrenal. Sin embargo, nosotros no éramos tan ingratos como para poder olvidar la jefa. Me escapaba siempre de casa con un hermanito menor que me seguía. Íbamos a visitarla y luego regresábamos a casa, a donde el jefe. Mas mi hermanito sufría mucho, pues al regreso se cansaba porque era muy pequeño y yo tenía que llevarlo entonces sobre mis espaldas, que es tan pequeño está ahí. Y lloraba aquel amargamente. Decía, ahora al regresar a casa, el jefe nos va a azotar, nos va a dar de azotes y de palos. Yo le respondía diciendo, ¿por qué lloras? Todo pasa. Acuérdate que todo pasa. Cuando llegábamos a casa, ciertamente nos aguardaba el jefe lleno de grande ira y nos daba de latigazos. Posteriormente, entonces nos internábamos en nuestra recámara a dormir, pero ya al acostarnos le decía yo a mi hermano, ¿te fijas? Ya pasó. ¿Te convences que todo pasa? Eso ya pasó. Todo pasa. Un día de esos tantos, nuestro jefe alcanzó a oír cuando yo le decía a mi hermano, todo pasa, eso ya pasó. Y claro, el jefe, que tenía un denodo, dijéramos que era bastante iracundo, empuñó de nuevo el látigo terrible que traía, penetró en la recámara de nosotros, diciendo, con que todo pasa, sin vergüenzas. Y luego otra azotaína más terrible nos dio, retirándose después al parecer muy tranquilo por habernos azotado. Ya que él se retiró un poquito más quedito, le decía a mi hermano, ¿te fijas? Eso también ya pasó. Es decir, nunca me identificaba con esas escenas. Y tomé como lema en la vida jamás identificarme con las circunstancias, con los eventos, con los acontecimientos. Que sé que esas escenas van pasando. Tanto que uno se preocupa porque tiene un problemazo que no haya cómo resolverlo. Y tal. Después ya pasa. Y viene otra escena completamente distinta. Entonces, ¿para qué se preocupó si tenía que pasar? ¿Con qué objeto se preocupó? Cuando uno se identifica con los distintos eventos de la vida, comete muchos errores. Si uno se identifica con una copa de licor que le están ofreciendo un grupo de amigos embriagados, pues resulta borracho. Y si uno se identifica con una persona del sexo opuesto en un momento dado, pues resulta fornicando.
Y si uno se identifica con un insultador, que está hiriendo a uno con la palabra, resulta uno también insultando. ¿A ustedes les parece cuerdo que nosotros, que somos gentes, bueno, aparentemente serios, ¿no? Si resultemos insultando, ¿ustedes creen que eso estaría bien? Si uno se identifica con una escena, por ejemplo, de puro sentimentalismo llorón, donde todos están llorando amargamente, pues uno también resulta con sus buenas lágrimas. ¿Ustedes creen que eso está correcto? Que otros nos pongan a llorar así porque les dio su gana. Esto que estoy diciéndoles a ustedes es indispensable. Si es que ustedes quieren autodescubrirse. Es indispensable, porque si uno se identifica completamente con una escena, quiere decir que se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado del trabajo que está haciendo. Entonces está perdiendo el tiempo totalmente. Las gentes se olvidan de sí mismas, completamente. Se olvidan de su propio ser interior profundo, porque se identifican con las circunstancias. Normalmente las gentes andan dormidas por eso. Están identificadas con las circunstancias que les rodean. Y cada cual tiene su cancioncita psicológica, como decía por ahí en mi libro Psicología Revolucionaria. De pronto encuentra uno a alguien que le dice: yo tuve que en la vida hacer esto y esto y esto, me robaron, pero fui un hombre rico, tuve dinero, me estafaron, fulano de tal fue el malvado que me estafó y tal. Su canción psicológica. 10 años encuentra uno a ese mismo sujeto y vuelve a contar su misma canción. 20 años se lo encuentra y vuelve a narrarle su misma canción. Esa es su canción psicológica. Quedó identificado con ese evento para el resto de su vida. En esas circunstancias, ¿cómo va a disolver un melejo? ¿De qué manera? Si lo estáis fortificando, al identificarse así, fortifican los yoes. Si uno se identifica con una trifulca, resulta uno también dando puñetazos. Me viene a la memoria el caso por ahí de un boxeo, un campeón peleando contra otro en Estados Unidos, y al final todos los espectadores terminaron dándose golpes unos por otros. Perfectamente locos. Todos dándose puñetazos unos contra otros. Todos resultaron boxeadores. Observen ustedes lo que es la identificación. He visto de pronto a una dama viendo una película donde los actores lloran. Bueno, lloro fingido, claro está, ¿no? Pero aquella dama que está contemplando la película resulta llorando también, terriblemente, en un estado de angustia espantosa. Vean ustedes lo que es la identificación. ¿Qué ha hecho esa pobre mujer que se ha identificado con esa película? Pues ha creado al héroe de la película, o a la heroína, un nuevo yo que ha creado dentro de sí. Ese nuevo yo se ha robado parte de su conciencia. De manera que ahora esa persona, si siquiera si estaba dormida, ahora sigue mal dormida. ¿Por qué? Por la identificación. Principio y no por el fin. En cierta ocasión se me ocurrió ir a un cine. Hace muchísimos años. La película pues estaba muy romántica. Allí aparecían un par de enamorados que se querían, que se adoraban, que no sé qué. Bueno, y yo muy interesado en ver al par de enamorados. Esas poses, esas palabras, qué miradas, qué cosas. Yo encantado mirándolas. Al fin terminó la tal película esa y muy tranquilo me fui para la casa. Ya estando en casa, sentí sueño y me acosté. Entonces esa noche fui a dar
al mundo de la mente. Allí me encontré una mujer como aquella que yo había admirado en la película. Estaba hasta guapita. Y estaba frente a mí, a tal mujer. Me senté con ella en una mesa y a tomar algunos refrescos, muy contento. Vinieron las dulces palabras, muy semejantes a las de la película, por cierto. Conclusión. Bueno, no llegué hasta la cópula química ni nada por el estilo, pero no faltaron los besos, los abrazos, las caricias, las ternuras y 50.000 cosas por el estilo. Les estoy narrando de una historia sucedida hace 20 años, no es ahora, porque ahora ya no voy así. Pero en aquella época sí, iba a algún cine. Me parecía que era una diversión sana, así creía yo. Conclusión. La escena no estaba muy buena, un poquito erótica. De pronto cambió el panorama y descendí del mundo de la mente al mundo astral. Son dos mundos diferentes. Ya al llegar al mundo astral me encontré dentro de un gran templo. Y pude verificar que un maestro me había estado analizando. Claro, en mi interior me dije, metí la pata. Me retaron ya unos pocos pasos a aguardar a ver qué sucedía. Y de pronto el maestro aquel me envía un papel con el guardián del templo. El guardián me lo entregó. Leí el papel, decía, retírese usted inmediatamente de este templo, pero con INRI. Con INRI es conservando el fuego, puesto que no había propiamente fornicado, no pasaba de las ternuras. Bueno, total que entonces dije yo, ni modo, esto está grave. Muy despacio salí, avancé por la nave, por el corredor de la nave central, y antes de salir fuera del templo, en un reclinatorio, me arrodillé humildemente, pidiendo pues compasión, ¿no? Esto ya un poquito de piedad por mi insignificante persona, que sí había estado metiendo la pata, pero que ni modo, en fin, ¿no? Conclusión, así estaba yo en mi plegaria y oración, cuando de pronto viene el guardián nuevamente hacia mí, y me dice, señor, se le ha ordenado a usted que se retire. Y hay forma más severa. Ni modo, pero era que quería hablar yo con el maestro, le dije, claro, y exponerle mis razones, ¿no? Entonces, me respondió, el maestro está ahora ocupado, está examinando otras efigies del mundo mental. Entonces ahí fue donde vine a darme cuenta que yo ya estaba ahora con una efigie mental creada por mí mismo, la había creado en pleno cine. Y esa efigie había tomado vida propia del mundo mental. Era una mujer exactamente igual a la actriz que había visto en la película. Total que en mi pobre mente la había reproducido y ahora en el mundo de la mente me había encontrado cara a cara con tal efigie creada por mí mismo. El maestro continuaba examinando otras efigies de otros y ya no me quedó más remedio que salirme del templo. Volví a mi cuerpo físico. La otra noche, durante todo el día siguiente estuve muy triste, lamentando haber ido a cine, que metía de pata, dije, no he debido haber ido, vea lo que fui yo a crear, una efigie mental. Es decir, estuve muy amargado. Aguardaba así que llegara la noche a ver qué quedábamos. Pedí perdón 50.000 millones de veces al Cristo íntimo, porque dije, él es el único que podrá perdonarme de ese metidón de pata. Y al otro día, a la noche siguiente, pedí de todo corazón que me repitieran la prueba, que me sentía capaz de salir victorioso, no más ternuras ni más caricias para ese efigie mental, etc. Y ciertamente me concedieron la repetición de la prueba. Me llevaron en cuerpo mental al mismo lugar, a la misma mesa,
volví a encontrarme otra vez con la dama de los ensueños.